Jesús ni los apóstoles nunca los citaron como libros inspirados. Quizás sean asuntos como los que enseñan ciertos libros que nos hacen pensar. Los 66 libros gozan de una armonía, por eso creemos en una doctrina que se llama la analogía de la fe, que significa que la Escritura se interpreta a sí misma. Usted puede estar seguro que en cualquier parte de la Escritura las doctrinas allí puestas no se van a contradecir unas a otras. Pero por ejemplo, note estos ejemplos, Tobit 4:10, pues la limosna libra de la muerte y preserva de caer en las tinieblas. ¿Qué doctrina usted está viendo allí? Bueno, algo así como la salvación a través de las ofrendas o una buena base para el cobro de indulgencias. ¿Sí ve? Que si usted paga una cantidad de dinero, se libra de la muerte. Ahora, ¿usted ve que la Biblia en sus 66 libros haga ese tipo de afirmaciones? No, por lo contrario, afirma de principio a fin que nada puede librar un alma de la muerte, solamente en Jesucristo. También en el 6:6, dijo el joven al ángel, hermano Azarías, ¿para qué sirve el corazón y el hígado con la hiel del pez? Él le respondió, ¿sirven para qué? Si un demonio o espíritu le atormenta a uno, quemándolos ante él, ya no vuelva a molestarte. Ese es un rito, un rito algo místico, ¿verdad? Era una costumbre antigua de mirar las entrañas de un animal para conocer el futuro o para hacer ciertos ritos. Ahora, usted encuentra tal cosa recomendada en los 66 libros. Entonces, ¿qué puede ser probable? ¿Que esto sea verdad en contra de los 66 libros? O más bien que esto sea mentira, contrastándolo con los 66 libros. Entonces, ya mira usted por qué cosas como estas no están allí. Otro, buena es la oración con el ayuno y la limosna con la justicia. Mejor es poco en justicia que mucho en iniquidad. Mejor es dar limosna que acumular tesoros, pues la limosna libra de la muerte y limpia de todo pecado. Los que practican la misericordia y la justicia serán repletos de vida. ¿Sí? Otra vez, eso se enseña en los libros. Entonces, no es raro, ya usted entiende, por qué la Iglesia Católica sí los ha incluido. Bueno, porque les favorece de muchas maneras a su teología. Volvieron a la oración rogando que el pecado cometido les fuese totalmente perdonado, y el noble Judas exhortó a la tropa a conservarse limpios de pecado, teniendo a la vista el suceso de los que habían caído, y mandó hacer una colecta en las filas, recogiendo hasta 2000 dracmas que envió a Jerusalén para ofrecer sacrificios por el pecado, obra digna y noble, inspirada en la esperanza de la resurrección. Pues si no hubiera esperado que los muertos resucitaran, superfluo y vano era orar por ellos. Orar por los muertos. Orar por los muertos. ¿Sí ven? Si está bien y como conviene la narración histórica es lo que deseaba yo, pero si es imperfecto y mediocre es todo lo que he sabido hacer. Yo eso le diría amén. Es mediocre, es imperfecto y tiene error. Por eso no es canónico. ¿Ve? La Biblia, tu palabra es verdad. Esto es mentira. Esto contradice el resto de la Biblia. Aplicaciones con respecto a los libros deuterocanónicos. Podemos leer Colosenses 2:8, que dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cuidado que nadie nos engañe por las tradiciones de los hombres. Es que esos son libros muy antiguos. Sí, pueden ser antiguos, pueden hacer parte de la tradición, pero no vienen del Señor. Primera a los Corintios 4:6.
Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No penséis más de lo que está escrito. Ahora, lo primero que podemos concluir, y como una aplicación, es, esto es a manera de resumen, ya lo hemos visto. Dios impuso el canon a su pueblo, el pueblo de Dios solo reconoció lo que Dios impuso. Las palabras de Dios eran asumidas por el pueblo de Dios, eran aceptadas, dadas por hecho. El punto de problema para el pueblo de Israel, según vemos en la Biblia, no era si reconocían que eso venía o no de Dios. Lo que vemos es si el pueblo las obedecería o no. La palabra de Dios tiene autoridad en sí mismas porque salió de Dios y cuando salió de Dios mismo. Dios impuso el canon, esa es la autoridad, la palabra de Dios tiene autoridad. El punto es, el pueblo de Israel nunca se rebeló poniendo en duda el canon, sino más bien no obedeciendo, no reconociendo su autoridad. El pueblo de Dios fue reconociendo la autoridad de las palabras de Dios mediante las iba recibiendo. Así es que hemos entendido. El pueblo de Dios fue recopilando los libros reconocidos como autoritativos en el desarrollo de su historia. Esto es solo un resumen de lo que ya vimos. El pueblo de Dios fue recopilando los libros reconocidos como autoritativos, reconocidos como autoritativos en el desarrollo de su historia. Un libro es reconocido como canónico si fue inspirado y preservado. Otra vez, otro punto. ¿Recuerda? Esto nos va a librar de muchas especulaciones o de dudas. ¿El libro es reconocido como canónico? Sí. ¿Fue inspirado? Y preservado. Y preservado. Esto es un mero resumen de todo lo que hemos visto. Los libros bíblicos están en el canon porque son autoritativos y no tienen autoridad porque están en el canon. ¿Ya? ¿Sí? Parece un juego de palabras, pero si usted lo piensa es lo que hemos venido viendo. Los libros bíblicos están en el canon porque son autoritativos y no tienen autoridad porque están en el canon. O sea, no están en autoridad porque están en la lista, al revés, están en la lista porque tienen autoridad. La iglesia corporativa, es decir, la iglesia como un cuerpo, no individuos particulares, a través del ministerio interno del Espíritu, hace que el autotestimonio objetivo de la Escritura sea genuino. Próxima. Bien, Dios impuso el canon a su pueblo, el pueblo reconoció solo lo que Dios impuso. Dios impuso el canon a su pueblo, el pueblo de Dios solo reconoció lo que Dios le impuso. Segundo, los libros bíblicos están en el canon porque son inspirados y no son canónicos por estar en la Biblia. Eso espero que quede claro. Bendigamos a Dios, hermanos, por un canon completo, especialmente por la palabra final y la revelación completa de su Hijo, el Señor Jesucristo. Nosotros somos beneficiados, mis hermanos, de tener un canon completo. Los creyentes bajo el antiguo pacto tenían un canon hasta donde tenían. Nosotros tenemos ya un canon completo. Ya podemos ver antiguo, nuevo, promesa, cumplimiento, sombra, realidad. Somos beneficiados, no solamente, por ejemplo, aquellos creyentes que solo se quedaron con la sombra, con las promesas. Hoy nosotros podemos ver todo un canon completo. Cuidémonos de aquellos que agregan o quitan al canon del Antiguo Testamento. No es cualquier cosa, como nos hemos esforzado por enseñar, tener un canon. Así que cuidado con aquellos que quitan al canon
del Antiguo, agregan o quitan al canon del Antiguo Testamento, como bien lo hace la Iglesia Católica añadiendo. Y quinto, recordemos que el canon de la Escritura no es meramente una lista de libros. Es decir, hermanos, ¿de qué nos sirve reconocer que tenemos 66 libros canónicos? ¿De qué nos sirve? Pues para que sepamos a dónde mirar para obedecer. No para decir, ya reconozco cuáles son los 66 libros, ahora sí sé cómo defenderme. No, la idea de reconocer su canon es ¿cuál? Que sepa a dónde mirar para obedecer, a dónde mirar para tener fe, a dónde mirar para ser el pueblo de Dios. Así que no paramos con entender qué libros son o no canónicos y por qué. Sino ya reconoció el canon, bueno, simplemente hemos quedado en el punto de partida. ¿Ya reconoció el canon? Bueno, esa es nuestra regla, nuestra norma de fe y vida. Muy bien, pasemos a la próxima presentación. Vamos a ver lo que se llama el texto original. En sus fotocopias, en sus bosquejos, está esto llamado el texto original. El tema del texto original de la Biblia es un tema complejo, hermanos. Pero para nosotros que no queremos ser eruditos de cabeza fría, ni estamos interesados en datos científicos ni históricos, así como simplemente de cultura general. Nosotros somos el pueblo de Dios, somos la iglesia. Entonces, cuando nos acercamos a un tema como el texto original, no lo hacemos buscando como curiosidades, como notas arqueológicas, no. Nosotros nos debemos acercar a este tema porque hace parte de nuestro libro. Y creo que nosotros debemos aprender cómo vino y cómo está, por qué tenemos una Biblia, cómo es la historia de esto. Este es un estudio, hermanos, muy especializado. Y debemos saber que parte de este estudio, solamente un erudito que entienda de manuscritos, de papiros, puede darnos algo de más luz de esto. Nosotros tenemos un propósito distinto, que es hablar de los papiros, de dónde se encuentran, de cómo están clasificados, de tantas cosas. Bueno, son estudios profundos que si usted quisiera leer, pudiera acercarse. Hay unos buenos intentos que está haciendo la Sociedad Bíblica Trinitaria hace algún tiempo. Y es tratar de poner ese tipo de discusiones en un lenguaje más amable, desde una perspectiva evangélica, porque usted debe saber que estos estudios, hay gente estudiando el texto o los textos originales de la Biblia y ni siquiera son cristianos, ni piadosos. Su punto es estudiarlos desde un punto de vista arqueológico, para medir su antigüedad, hay teólogos de cualquier rama, hermanos, hay católicos, hay judíos, hay cristianos, y la mayoría de manuscritos no están por ahí como en cualquier vitrina, están en los grandes museos, y solamente ciertas personas tienen acceso a este tipo de manuscritos. Quizá usted pueda buscar por internet, si no estoy mal, hay un museo que permite que usted entre virtualmente. Usted va siguiendo el mouse y ese lo va pasando por ciertas vitrinas donde están manuscritos bíblicos, porque eso ni siquiera está, pues, para que todos lo vean, y están bajo vidrios gruesos, con una luz específica bueno. Entonces, hermanos, nosotros nos vamos a acercar a esto tratando de mirar que es parte de nuestra historia, no solamente cómo Dios dio la palabra, sino cómo la ha preservado hasta hoy. De esa forma nos vamos a acercar. Por lo que, en primera medida, quiero que miremos una palabra llamada preservación. ¿Por qué nos vamos a acercar? Dejémoslo ahí. ¿La tengo después? No. Preservación. No sería justo abordar el tema del texto original de la Biblia sin tocar primero la doctrina de la preservación.
Si Dios tuvo el poder de inspirar los escritos originales sin errores, si estos escritos son inerrantes, pero si el Señor no tuvo el poder para preservar su palabra, ¿para qué discutir la Biblia o para qué dar clases como estas si solo la inspiración afectó a los textos antiguos? Es decir, mi punto es este. Dios dio su palabra, ¿verdad? La dio por inspiración. Y ahí tenemos su palabra. Pero después empezaron a haber copias y copias. Y si Dios no pudo guiar la preservación de su palabra, ¿de qué nos sirve a nosotros la doctrina de la inspiración? Si la inspiración solamente aplicó a los primeros, y eso no tiene nada que ver con nosotros, porque lo que hoy tenemos son manuscritos de los que no sabemos si son verdad o no. Entonces sería reunirnos para mirar una antigüedad, una doctrina de algo que pasó, de que qué bueno que Dios inspiró los libros, pero lo que tenemos hoy, pues lamentablemente no tiene ninguna aplicación. Claro, uno entiende que lo que Dios inspiró fue lo original. Hoy tenemos copias de copias, pero ¿por qué hablar y por qué esforzarnos para hablar, por ejemplo, de la inerrancia de la palabra de Dios si nada tiene que ver con el libro que tenemos hoy? No. Yo no tengo la verdad en mis dos manos en muchas cosas, pero hermanos, no parecería extraño, o más bien, nos parecería extraño que el mismo Dios que tuvo poder para inspirar no tuviera el poder para preservar sus escrituras. O simplemente hemos de decir, no, creemos en la inspiración, pero no creemos en la preservación. Si decimos que creemos en la inspiración y en la preservación, entonces ¿para qué reunirnos a estudiar la Biblia? Si lo que tenemos hoy es un libro contaminado. Dios nos ha dado muestras de la preservación de su palabra. Es más, tener un canon en épocas de Cristo, ¿qué nos indica? Que Dios pudo preservar su palabra desde Moisés hasta Cristo. Así que Dios ya lo ha hecho. Él puede preservar su palabra. También le cuento un dato histórico, usted lo puede investigar. Hace algún tiempo, cuando la crítica textual, ¿se acuerda? Ya lo hemos visto, se puso fuerte, negando todo en la Biblia. ¿Se acuerda? Moisés, quién sabe si existió. Jesús, no sé, todo lo negó. Y era tanta la presión que la conclusión era algo como esto: no tenemos indicios que la Biblia que hoy tenemos sea fiel a los manuscritos. ¿Por qué? Porque los manuscritos más antiguos que tenemos son del siglo IX. Piense usted, 9 siglos después de haber sido escritos, era lo más antiguo que teníamos. Entonces eso era una fiesta para los que querían atacar la Biblia, ¿no? O sea que no tenemos historia de 9 siglos, ¿no tenemos? Y entonces la Biblia fue atacada grandemente. Dios permitió que a mediados del siglo pasado se encontraran los famosos rollos del Mar Muerto. Se encontraron providencialmente, no fue ni siquiera la búsqueda arqueológica de alguien, sino de un pastor, eso cuenta la historia al menos, un pastor de ovejas, que tiró una piedra a unas cuevas, a una pared, a unas rocas, y le sonó un hueco. Uy, ahí hay unas cuevas, y cuando se metió en muchas cuevas había rollos, había manuscritos de cualquier cosa, literatura religiosa, pero allí también había manuscritos bíblicos. ¿Cuál fue la atención mundial? Ahora vamos a comprobar, porque esos textos eran datados de siglos pasados, más antiguos que el siglo IX, siglo III, siglo IV, quizá unos antes de eso. Entonces, ¿qué iban a decir? Vamos a comprobar comparando los manuscritos más antiguos con la Biblia de hoy.
Para sorpresa del mundo, hermanos, eran textos, lo que tenemos hoy representa lo que se encontró, y así Dios en su momento, en un momento histórico, nos mostró que si tuvo el poder para inspirar un escrito, también tuvo el poder de preservar su palabra. Así las luchas se volvieron otras, pero ya no, si lo que tenemos hoy representa esto. Ahora, aquí hay una dificultad. Nosotros debemos entender que los autógrafos, y aquí autógrafos, ¿qué significa? El autógrafo es el escrito tal cual salió de la mano de quien lo escribió. ¿Ya? Autógrafo. El escrito tal cual como salió de la mano del que lo escribió. Entonces piense, un ejemplo, en Mateo. Ese escrito, el primero que él escribió, ese se llama autógrafo. Debemos entender que hay una dificultad. Ningún autógrafo existe hoy. Ninguno. ¿Qué tenemos hoy? Copias de copias de copias de copias de copias, de muchas copias. ¿Sí? Entonces, cuando aquí decimos, el texto original dice, no piense que hay un papiro que salió del puño y letra. Hermanos, eso es prácticamente imposible. Los materiales en que se preservaban estas cosas eran de corta duración. Por eso, para preservarlos, ¿qué tocaba hacer? Copiarlo y volverlo a copiar, pero bajo el método a mano. Por eso se llama manuscrito, escrito a mano. Teníamos la complejidad que no solamente tenemos copias de copias, sino que esas copias fueron hechas a mano. Esa es una complejidad, porque los papiros más antiguos que se tienen, o más bien los manuscritos más antiguos que se tienen, a veces son difíciles e imposibles de leer. Hermano, ha pasado tanto tiempo, eso sería muy complejo, por su degradación natural, o porque simplemente estos manuscritos han sido destruidos. Esto nos arroja que, según los estudiosos, aproximadamente hoy hay 1000 manuscritos del Antiguo Testamento, o sea, secciones, y más de 5000 del Nuevo Testamento. Tenemos muchos, a veces son partes grandes, no crea que tenemos todo un libro, no, secciones, a veces partes pequeñas. Estos son los hechos que ponen dificultad a la hora de mirar un escrito. Pero tenemos otra dificultad, algo que hemos llamado, o que se han llamado, variantes. ¿Qué quiere decir? Que tenemos, vamos a suponer, vamos a hablar en palabras sencillas, no viene así siempre, pero vamos a suponer que tenemos dos versículos, tenemos dos manuscritos, A y B. Hermanos, muchas veces, por no decir la mayor cantidad de veces, un manuscrito no es exactamente igual al otro. No lo es. No es 100% coincidente con otro. Los estudiosos hablan que tan solo en el Nuevo Testamento se calculan que hay casi 300.000 variantes. O sea, hermanos, tenemos mucha información, muchas cosas para considerar. ¿De dónde venían las variantes? Bueno, o los estudiosos, ¿qué cuentan como variantes? Muchas veces las palabras se invierten, ¿sí? De decir,
piedra dura, dijeron dura piedra. Es un ejemplo. Si pasa eso, una inversión, una variante. Muchas veces el copista, que tenía el papiro en un lado o su manuscrito aquí y estaba copiando el otro, muchas veces por error se saltó un renglón. ¿Sí? Eso es una variante. A veces ellos consideraron que debían hacer una aclaración a pie de página. Y hay manuscritos con pie de páginas, eso variante. ¿Sí? No podemos decir que ellos usaran de mala intención. Y los que hicieron tal cosa guardaron mucho celo a la hora de copiar la Sagrada Escritura. La mayoría de veces cuando los errores eran percibidos, el manuscrito se destruía completamente. Pero hermanos, no siempre se dieron cuenta de tal cosa y por eso esta es la razón de la que tengamos hoy variantes. Vamos a mirar un ejemplo. ¿No tengo un dibujito? No. Es. Le quiero decir más o menos. Yo quiero hacer una historia difícil, fácil. Bueno, yo sé que si hablamos técnicamente esto es mucho más complejo, pero solo quiero ilustrarles lo que pasa. Vamos a suponer que este es el manuscrito original, el autógrafo. ¿Sí? Dice Pablo, siervo de Jesús Cristo. De Jesús Cristo. Vamos a suponer que de este manuscrito se hicieron 2 copias. Pablo, siervo de Jesús Cristo. Pablo, siervo de Jesús Cristo. Vamos a suponer que de este manuscrito salieron 3 copias. ¿Ya? Y vamos a suponer que de este manuscrito salieron 4 copias. Pero aquí el copista hizo esto. Pablo, siervo de Cristo Jesús. ¿Ya vio? Una variante. Invirtió. Ahora, por supuesto, los hijos de estos, ¿cierto? Van a salir, Pablo, siervo de Jesucristo, ¿cierto? Aquí, los hijos de estos, mire, es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Aún de este pueden salir más, lo que sea. Pero ¿qué pasa con este? Si este quedó con una variante, ¿qué va a pasar? Que el que se copie de esto va a tener las variantes según las copias que se saquen y así sucesivamente. ¿Qué hacen los estudiosos bíblicos? Dicen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 variantes. En realidad es una, ¿no cree? Pero hermanos, ¿qué tenemos? Mire todos los manuscritos que tenemos al final. ¿Sí ve? Mire las variantes. Eso es más o menos lo que pasa con los manuscritos. Es un solo ejemplo. La crítica textual pudiera decir que tenemos tantas variantes. Hermanos, primero, a veces no es ni tanto. Y segundo, frases como estas, que se cuentan como variantes, no afectan en ninguna manera el significado de la palabra de Dios, ni aún su teología. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿hay un texto original? La idea de la crítica textual es tratar de establecerlo. No confunda alta crítica con crítica textual. La alta crítica son esos estudios de la teología liberal, posiblemente, que quisieron pasar la Biblia por estudios científicos y no creyeron más de lo que sus ojos podían comprobar. Ya usted sabe
quitarle supuestamente todos los mitos y leyendas a la Biblia. Bueno, la crítica textual son aquellos, ellos también tienen sus tendencias erróneas, pero también son estudiosos que buscan ¿qué? Establecer. Ellos trabajan con esto, ¿verdad? Ellos buscan establecer, trabajando con esto, cuál debió ser el texto original. Eso es lo que conocemos. ¿Sí? Ahora, póngase usted a pensar, hay 300.000 de estos, me hago entender, el punto es esto. Ellos trabajan con muchos de estos, con muchos. Su trabajo es tratar de investigar y llegar a la conclusión de cuál debió ser el autógrafo. A eso es lo que le llamamos texto original. Por ahora, cuando los estudiosos dicen texto original, hacen referencia a algunos textos que se han recopilado basado en los manuscritos. Así que ellos estudian el texto, ellos dicen, yo creo que aquí el original es este, yo creo que aquí el original es este, y van recopilando. Y al final hay textos, llamémosle estandarizados, producto de ese estudio, y ese texto estandarizado es el que hoy conocemos como texto original. Han tenido que mirar, han tenido que evaluar, han tenido que excluir manuscritos, y lo que tenemos es producto de eso. Al proceso de buscar con la mayor exactitud como le sea posible el texto original de la Biblia, se le ha designado algunas veces como crítica textual. Ahora sí, la tarea de la crítica textual, no sé dónde lo tenía, si antes. La tarea de la crítica textual puede dividirse en 3 etapas generales. 1, la recolección y compilación de los manuscritos existentes, de traducciones y citas. ¿Sabe? La Biblia muchas veces es citada por otros escritos. ¿Sí? Por ejemplo, se han reconocido y hoy se tiene información de documentos de muchos siglos antes que se usaban en las iglesias para dirigir los cultos. ¿Y qué pasaba? Que en medio de eso, el director de culto apuntaba partes de la Biblia para leerlas en la iglesia. Recuerda que no teníamos Biblias, ¿no? Esas frases son copias de la Biblia, aunque él no lo hizo para hacer una copia, nos copiaron un texto. Entonces aquí hay, citas de la Escritura, y a veces hasta los enemigos del pueblo de Dios citaban la Escritura para contradecirla, pero esas citas eran de la Escritura, entonces han servido para corroborar, contrastar. Así que ellos, ¿qué hacen? Estos estudiosos recolectan, compilan manuscritos, traducciones, citas allí. Segundo, el desarrollo de la teoría y la metodología que permite reconstruir el texto más exacto. Sí. Es decir, algún criterio deben tener ellos para evaluar si tienen 2 manuscritos, algún criterio deben tener para decir a cuál de los 2 le van a dar validez. ¿Ya? Piense eso, ya después lo explicamos mejor. Pero si usted tiene Pablo, apóstol de Jesucristo, y aquí Pablo, apóstol de Cristo Jesús, ellos han tenido que elaborar un criterio para decidir a cuál de los 2 le van a dar validez. ¿Ya? Ya después vamos a ver algo de eso. ¿Cuál es su punto?
llegar a, con sus criterios, evaluar cuál de los dos sería el texto original y empezarlos a recopilar. Le pongo un ejemplo. Muchos de ellos piensan que si tenemos un texto amplio junto al mismo texto, pero corto, le van a dar siempre la razón al corto. Al corto. ¿Sabe por qué? Porque es más probable que alguien sin querer haya añadido algo y no que intencionalmente le haya quitado algo a la palabra de Dios. ¿Sí? Es decir, ellos van a decir, siempre el texto corto va a ser mejor que el texto largo. Porque un copista no dijo, esta palabra no me gusta, quitémosla. No. Lo que quizá fue que añadió una palabra para explicar. Entonces ellos van a decir, si van a encontrar un texto largo o corto, van a decir, el corto puede ser. No estoy diciendo que siempre se use, no quiere decir que así siempre se midan las cosas. Estoy diciendo que algún criterio deben tener para decir, este texto sí, o este manuscrito sí, y este no. El desarrollo y la teoría de la metodología que permite reconstruir el texto. La reconstrucción de la historia de la transmisión para identificar las diversas influencias que afectan el texto que estudia. Es decir, también es cierto ellos van a tener en cuenta no solamente el contenido, sino que van a tener en cuenta por qué tenemos ese manuscrito aquí, por qué. Es decir, ¿de dónde salió esto? Este manuscrito, ¿dónde lo encontramos? Ah, lo encontramos en Egipto. ¿Y por qué tenemos un manuscrito bíblico en Egipto? ¿Cómo debió llegar? Ah, no, seguramente aquí hay una comunidad cristiana. ¿Esa comunidad cristiana de dónde salió? Ah, posiblemente de una iglesia que fundó un apóstol. Ah, ya sabemos por qué este manuscrito está en Egipto. ¿Sí me hago entender? Porque eso es importante. Porque según algunos criterios, muchos manuscritos son más contaminados, depende de dónde se escribieron. Si había una comunidad que nada sabía de Dios y se le estaba evangelizando, es muy probable que hubiera muchas pies de página para explicarles cosas. Manuscrito más contaminado. Pero si ese manuscrito era dado para el pueblo judío, por ejemplo, que no tenía necesidad que se le explicara, quizá ellos digan, este es más puro que este. Entonces hay una historia allí. La evaluación de dichos materiales a la luz de la evidencia textual, la teología y la historia. Esto es un asunto, yo sé, es muy complejo, pero estamos hablando de la doctrina de la palabra. Esto no nos debe llenar de temor, no tenemos que llenarnos de temor, pero esta es la realidad de lo que pasa en la palabra de Dios. No pasa como algunos de nosotros quizá podemos llegar a pensar. Dios inspiró la Biblia, enseguida hubo una fotocopia divina, estandarizada para todos, y hoy eso no hay problema. Hermanos, estamos no sé a cuántos años de haberse escrito el Antiguo Testamento, pero al menos 2000 años después que se escribió el Nuevo Testamento. Y eso es complejo. Cuando hablamos de texto original, ¿a qué hacemos referencia? A la compilación, a la estandarización de esos textos con ciertos criterios con los cuales algunos han dicho, nosotros creemos que este es el texto original. Eso lo vamos a ver ya en la última sesión para seguir dando luz al respecto de esto.